Hola, me llamo Jordi, me dedico a dar tantra, meditación, coaching, educación sexual, aquello que hace felices a las personas y también a aquello que ayuda a obtener resultados a las personas. Al ser. Este vídeo lo he hecho para ayudar a entender una situación delicada que vive el mundo por primera vez. Nunca en el mundo había esta capacidad tan rápida de transmisión de un virus y al mismo tiempo de transmisión de la información. Esto la hace global y única. Lo hago desde la no confrontación. Creo que en este momento es importante saber tomar distancia y la tomo. Esto no quiere decir que no me pueda apasionar, de hecho me apasiona, pero porque soy humano, pero he trabajado bastante toda la vida y puedo gestionar bien mis emociones, aquellas emociones de odiar al otro porque no piensan igual que yo, por ejemplo. Y respeto la manera de pensar de todas las personas. Si no hay respeto, no hay nada. ¿Conoces el juego de los 9 puntos? Quizás nos ayude a entender lo que está pasando. Encuentra la manera de unir los puntos con 4 líneas rectas unidas de un solo trazo sin sobreescribir. Quizá ya lo sabes, entonces ya sabes lo que estoy señalando. Si no lo sabes, luego doy la solución. Enseguida, vaya. ¿No estará pasando con la solución a la pandemia como os pasa con el juego de los 9 puntos? ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente son muchos los muertos que tenemos por COVID. España, en 10 meses, 350.000 total de fallecidos de media. 60.000 fallecidos por COVID, 100.000 fallecidos por enfermedades del sistema circulatorio, 80.000 por tumores. Teniendo en cuenta, no olvidemos, que la media de edad de muerte en España es de 83,5 años. Las personas mueren cada año de esta media de edad que poco a poco va subiendo. Y la media de edad de muerte por COVID es de 86 años. Estamos luchando porque la media de edad de muerte suba a los 90 o... No quiero calificar, simplemente tomar conciencia de los datos. También está bien ver qué es lo peor que podría pasar. Veamos las peores gestiones. En el mundo hay muchos países, algunos de los cuales lo habrán hecho fatal, ¿no? Pues vamos a ver los peores. Curiosamente no son los más pobres. De hecho, los más pobres parece que no aparecen en los listados, como África o India, que aparecen una cantidad, pero quien ha estado allí sabe que aquello sería un... Vamos, viven a veces unos encima de otros. O países así que tienen mucha pobreza y mucha población. Pero veamos lo que nos dicen los medios. Estados Unidos, 330 millones de habitantes, dividido por 400.000 muertos que han tenido. Sale una muerte por COVID de cada 825 habitantes. Brasil, 210 millones de habitantes, dividido por 210.000 muertes, fácil, sale redondo, una muerte por COVID de cada 1.000 habitantes. Y luego tenemos Bélgica, 12 millones de habitantes, 21.000 muertes, una muerte por COVID por cada 570 habitantes, que es el número 1. Pero Bélgica debe haber hecho algo bien para los medios, para lo que nos dicen, porque con estos datos no han demonizado a su presidente. Debe ser una buena persona, que hace lo que debe hacer. Y veamos España, 47 millones de habitantes, dividido por 55.000 muertes, sale una muerte de COVID por cada 855 habitantes, para que veamos que son cifras que estamos muy cerca de Estados Unidos y mucho peor que Brasil. Entonces, tranquilo si piensas que tienes un 1 por 1000 de morir, que sería terrible, porque claro, la lotería tiene 100.000 números, ¿no?
Entonces, y es muy difícil que te toque, pero es mucho más fácil si es 1 por 1000. Pero recuerda que la media de edad es de 86 años. Si tienes 86 años o más, lo siento, pero tienes la muerte más cerca que las demás personas, aunque quede mal decirlo. El terrible Trump y Bolsonaro, que han promovido la relajación, el no usar mascarillas con esto, oh Dios mío, son unos genocidas, están igual o mejor que aquí, que hemos sufrido el peor confinamiento y restricciones. Bueno, y Bélgica ya hemos hablado, ¿no? No, pero no vemos algo. ¿Os acordáis del juego de los nueve puntos? Pues ahora doy la solución. Si no lo sabías, esta. Sale la línea, sale del cuadro que te imaginas, porque no hay un recuadro, no había límite esto, está dentro de la instrucción. Entonces la moraleja es, pensamos siempre dentro de los mismos estándares. Muy simple a veces. ¿Será que está pasando con la pandemia algo parecido con lo que ocurre con el juego de los 9 puntos? Y mira, porque para que veas, todavía hay otra solución. Como no hay límites, podemos alargar la línea y el punto, pues, puede ser más pequeño. Nos vamos más lejos, al final pasaremos por el punto. Entonces, dados los datos que siguen ahí, seguimos usando las mismas restricciones que no terminan de funcionar y no es rentable el sufrimiento, los efectos colaterales son peores que el virus. Entonces, ¿será que no lo estamos viendo bien? ¿Será que, como pasa con el juego de los puntos, lo estamos viendo solo dentro de la perspectiva sanitaria solo? Con la idea de que hay que hacer caso a los sanitarios. ¿Y si nos llevan al colapso? Porque solo ven esta perspectiva. Dar este tipo de información que estoy dando es sensato. Lo contrario es dar información sensacionalista, que es lo que tenemos. Pero como toda lo es, no la podemos comparar. La dan así por la creencia de que contribuyen a hacer el bien, de que el miedo va a hacer que a las personas más prudentes. Pero parece que no funciona así, ¿eh? Y tampoco son conscientes del daño que están haciendo propagando este miedo. Tomemos conciencia de ello, que este es un poco mi trabajo, va por ahí. Veamos las afectaciones de la pandemia. En primer lugar, bombardeo de información parcial, alarmista y sensacionalista. El principal problema, bueno, uno de los principales problemas, este miedo que generan. Lo veremos. Atención sanitaria deficiente, realmente, en todos los aspectos. Ya veremos lo que genera todo esto luego. Atención a colectivos vulnerables deficientes, las personas mayores o las personas más vulnerables son las que sufren más, evidentemente, por las restricciones. Crisis económica. Esto no somos conscientes, no, la sociedad no es consciente a lo que nos puede llevar porque nunca antes ha ocurrido. Y luego están las prohibiciones, el principal problema. Afectan a la dignidad de la persona, las prohibiciones, sobre todo si son de derechos tan fundamentales como el respirar libremente. Ya sé que no se prohíbe respirar del todo, pero sí esa libertad por respirar. Al mismo tiempo, expresarnos también. La mascarilla lo evita, pero en general todo lo que es expresión es contagioso, se reprime, se prohíbe. Se nos prohíbe o se nos restringe relacionarnos y acercarnos los unos a los otros. Es de las cosas que nos gustan más. Ya teníamos un problema con eso. Parece que los principales problemas de la sociedad con esto se han multiplicado exponencialmente. Trabajar dignifica realmente. Ganarse el pan, ser autosuficiente. O hacer aquello que nos gusta. Es una de las satisfacciones más grandes que se pueden tener en la vida, porque es algo que dominamos. Deporte, con las consecuencias para la salud.
Y es algo que sienta bien y hace felices a las personas. Y en espacios abiertos, no digamos. Ocio. El ocio nos da sentido a la vida. Quizás es lo más importante de todo. Se nos prohíbe pasarlo bien, en gran parte. Comer. Por supuesto que me refiero al acto de sentarse a comer, un ritual que viene de antes de ser humanos, casi. Es de las cosas que nos gusta más, reunirnos en la mesa. Esto, hay restricciones en la educación, no solo la educación de los niños, ¿no?, la reglada, sino la educación, las muchas formas de educación que hay. El viajar, el ir a donde queramos, tanto cerca como lejos. Esta prohibición también, estamos acostumbrados a hacerlo con una inmensa facilidad. Se ha restringido salir al exterior y se sigue restringiendo mucho. Todo esto, y lo que me dejo, repercute en el estado físico, emocional y mental de las personas. Veamos las emociones negativas derivadas de la pandemia. En primer lugar, tenemos el miedo. Unos de coger el virus y de morir, y otros de las consecuencias de las prohibiciones. Tenemos la emoción de sentir incertidumbre e inseguridad. Claro, ¿cómo no? Rabia, resentimiento. Unos porque les están prohibiendo algo tan fundamental como lo que hemos visto, y otros porque se enfadan porque los demás no, porque otras personas no asumen estas prohibiciones, no las cumplen. Estrés y ansiedad. Ya era un problema antes, un gran problema. Ahora se ha multiplicado veremos las consecuencias, las iremos viendo. Y esto además lleva al problema de la sobremedicación, que ya era un problema también. Estamos hablando de emociones, ¿eh? Es la resignación, que es la no aceptación más impotencia por hacer algo. Esta es una emoción que los dictadores adoran, porque son personas sin capacidad para reaccionar y al mismo tiempo descontentas. Depresión, claro, se habla de la depresión, no se puede esconder, pero veremos a los niveles a que nos lleva todo esto. ¿Tú no estás deprimido? No, yo tampoco, ¿eh? Como si fuera de eso, ¿no? De yo, eso no va de yo, ¿eh? Y claro, soledad. Lo que pasa es que las personas que están solas no las vemos, están solas en casa encerradas. Y hay muchas. Las que vemos en la calle atemorizadas, estas son las que salen. Las que están encerradas ya no las vemos, las peores. Esto nos lleva también a enfermedades físicas y psicológicas. Aparecen todo tipo de enfermedades derivadas de las restricciones, como tumores, problemas cardíacos no detectados a tiempo, tratamientos interrumpidos, depresión profunda, ataques de ansiedad, reducción de la movilidad, aún más medicación, problemas sexuales, aunque esto ante una emergencia no debe importar. Es imposible determinarlas y predecir las consecuencias de problemas físicos y psicológicos que esto conllevará. No nos lo enseñan como nos enseñan cada día las televisiones. Consecuencias sociales, que esto ya no es mi terreno, porque no lo sé, soy muy ignorante y me pregunto dónde están los sociólogos. Que salgan, que nos salven. Es que se rinden a los sanitarios, ¿no? A ver si estará aquí el truco. Bien, podemos prever, aunque no seamos sociólogos, que ante una crisis nunca vista es posible, tenemos mucho riesgo de que hayan revueltas sociales,
delincuencia, más suicidios aún de los que hay, más violencia de género y posibilidad de guerra, de grandes conflictos. Entonces, ¿qué hacer delante de la situación de pandemia actual? Que aquí lo que vengo es a dar soluciones también. Tomar la situación como un reto. Entonces, esto te lo dirán todos los coaches y toda la gente que piensa proactivamente. Claro que sí, por supuesto, un reto en la vida del cual puedes beneficiarte o salir perjudicado. Mejor interpretarlo de una manera positiva, ¿no? Y ser feliz ante todo. Que no es tan fácil dadas las circunstancias. Bueno, pues para esto te recomiendo un curso online que acabo de construir de meditación. Se llama Mindfulness al día a día y tot moment. Es en catalán, pero si sale, pues lo haremos en español, por supuesto. Y por otro lado, reflexionar y ser responsables. ¿Vale? Pero la responsabilidad, me he dado cuenta que, ahora que se habla bastante de responsabilidad, veo que no se conoce bien el significado de la palabra. Viene de la palabra, bueno, ya se ve, ¿no? En inglés aún se ve más claro, quizá, ¿no? Responsibility, ¿no? Habilidad de respuesta. Entonces, lo confundimos con hacerse cargo, deber, obligación, y hasta lo confundimos con mérito o castigo, o culpa o inocencia. ¿Vale? Es como que no, yo soy inocente, ¿no? Yo soy responsable, o yo lo he hecho bien, ¿no? Me merezco un mérito, no lo he hecho mal, he sido responsable. No, la responsabilidad es un honor que tenemos los humanos y estamos perdiendo una oportunidad excelente para promover la responsabilidad individual de las personas, que buena falta hacía, sobre todo en lo que respecta a la salud. Por el contrario, con todas las prohibiciones, que estamos quitando el privilegio de ser responsables que tenemos los humanos. La responsabilidad no es un deber, ni una obligación, ni hacerse cargo. Es un honor y debería decir un derecho que tenemos los humanos de ser responsables de lo que queremos. Aunque yo no creo que tengamos derecho a decir tengo derecho. Pero solo es posible en libertad. Si nos quitan la libertad, no es posible ser responsable. Quien nos quita la libertad pasa a ser responsable nuestro. Es así, se entiende, ¿no? Entonces, desde la responsabilidad individual, reflexionemos. Y quizá que reflexionaran los gobiernos también. ¿Seguro que la que estamos liando merece la pena? ¿Seguro que no corremos el riesgo de una gran crisis mundial que nos lleve a algo mucho peor? ¿No podría ser que por no aceptar esta nueva enfermedad que afecta relativamente poco a la vida del planeta, es poco mortal, que supondría tan solo una ligera renovación de la salud, economía y vida de la humanidad, nos jugamos el perderlo todo? ¿Cuentas con el riesgo de guerra? ¿O no se te pasa por la cabeza? ¿O el perder la libertad para siempre? Los estados han descubierto incrédulos que pueden dominar al pueblo muy fácilmente, y a lo largo de los siglos la tradición es que los estados, los gobiernos, intentan dominar al pueblo. ¿Eres consciente que ya están muriendo muchas personas debido a las terribles restricciones y que en estos momentos todo esto queda silenciado? ¿No estaremos armando una bomba de relojería por no aceptar unas pocas muertes de más, sobre todo de personas muy mayores y deterioradas? ¿No es correcto decir eso? Quizá deberíamos reflexionar sobre esta forma de vida que todos sabemos y apenas hablamos cuando vamos a una residencia, a la sección de personas más deterioradas en residencias, y pensamos, yo para vivir así prefiero no vivir. Y esto muchas personas lo sufren durante los últimos años de su vida. Muchísimas, cada vez más.
¿No sería más sensato otorgar la responsabilidad del contagio a cada individuo, como se ha hecho siempre, y apoyarle al máximo para que pueda protegerse a él mismo y a quien quiera, sin necesidad de prohibir lo que implica el derecho a culpar de no hacerlo bien? Como se ha hecho siempre. Que cada uno se proteja y proteja a quien quiera desde la libertad. Y así promover el respeto en lugar del odio, o la confrontación, o la división. ¿Es justo retirar derechos tan fundamentales durante tanto tiempo a toda la población? ¿Es sensato? ¿No es justo desobedecer ante tales abusos? Si fueran realmente efectivas las restricciones, ya no estaríamos así, habría durado poco. Pero si nos apartamos del sensacionalismo y parcialismo televisivo, dadas las cifras que hemos visto, miramos los datos finales, no las noticias de cada día, donde cada canal intenta atraer la atención de sus clientes, de su público, de sus espectadores, a través de noticias sensacionalistas que promueven el miedo. Desde mi punto de vista no es justo ni es sensato, más bien es absurdo. El mundo, país a país, sigue la insensatez que empezó en China y no vemos otra forma de abordar los 9 puntos. Y esto ocurre en todo el mundo y cada país piensa, debe ser así porque si no, alguien, quizá más listo que yo, lo haría. Finalmente, una retirada así de libertades con estas afectaciones en parte legitima la desobediencia. Cuando nos atacan nuestros derechos fundamentales surge la rabia y la violencia. Es normal que una persona enfadada a quien le han restringido derechos tan fundamentales responda haciendo lo contrario que le obligas que haga para proteger a los demás. ¿No te da miedo esto? ¿Acusarás a estas personas por defender su libertad, con el pretexto de poner en peligro tu vida? ¿No puedes hacerte responsable tú de tu vida y los tuyos? ¿Queremos entrar en esta guerra? Y eso no significa que debamos despreocuparnos. Al contrario, significa que seamos responsables. Con prohibiciones no puede ser, no es posible. La responsabilidad requiere libertad. Esa combinación de te obligo y te prohíbo y además ser responsable, claro, y cuando no funciona, la culpa es tuya, ¿no? Y cuidado, no significa, no estoy diciendo que las muertes aumenten, al contrario, ya hemos visto los datos, vistos los resultados. Por favor, ¿nos ponemos a dar responsabilidad a las personas? No puede ir peor, no tenemos nada que perder. Y esto lo hago por responsabilidad. Yo por suerte voy bien, soy feliz y me espabilo en cualquier situación. Pero nunca había visto nada tan claro como para ponerme a contribuir en eso que veo tan claro. Entonces, además, si esto deriva en algo peor, podré decir, ya os lo advertí. Pero sé que la gente no lo reconoce, aún con los años, y alguien dirá, es culpa de los que no obedecieron, si no todo habría ido bien. Ojalá me equivoque. Hasta pronto y que vaya muy bien.